siguiente ejercicio nos dice que la caída de tensión L en el circuito en serie mostrado está representado por el siguiente gráfico. Siendo I sub 0 menos 5 amperios, debemos graficar un ciclo de la corriente total, de la caída de tensión en la resistencia y de la tensión del generador. Auxiliándonos del gráfico, podemos reconocer que el voltaje en el inductor está dado con respecto al tiempo por esta gráfica. En el intervalo de 0 a 1 conocemos que el voltaje sería de 100 voltios. De 1 a 2 trabaja como menos 100 y de 2 a 3 trabaja como 100. A partir de esto podemos obtener una función seccionada, que es lo que vemos acá. Luego, a partir de una ecuación, que es como encontramos la corriente en un inductor, podemos ver algo. La corriente en un inductor está representada por 1 sobre L del integral desde un t sub 0 hasta t de la función del voltaje con respecto al tiempo más I sub O. Ya conociendo el voltaje del inductor, podemos conocer cuál es la corriente del inductor. Pero ¿esto en qué nos va a ayudar? Sabiendo que es un circuito en serie, tanto la corriente que pase por el inductor como la corriente de la resistencia resultaría ser la misma. Entonces, vemos hacia abajo. ¿Qué podemos encontrar? ¿Cuál sería entonces la corriente en cada uno de los intervalos? Sustituyendo únicamente el voltaje en esta función, que es lo que hemos hecho acá. Primero tenemos para el intervalo de 0 a 1 que la corriente en el inductor sería 1 sobre 10, que serían 10 henrios, por la integral de 0 a t de la función de voltaje, que en este caso serían 100, por dt menos 5 amperios. Integrando esta función, podemos obtener esta ecuación que ahora ya no está en función del voltaje, sino está en función de la corriente. En un segundo paso, este menos 5, sabemos de que era la condición inicial en el tiempo 0, pero ahora queremos conocer cuál sería la corriente inicial, pero en un tiempo de 1. Entonces lo que hacemos es sustituir en un tiempo 1 esta función para obtener cuál sería la condición inicial en un segundo 1. A partir de esto conocemos que 10 por 1 menos 5 nos devuelve un valor de 5 amperios. Para el segundo intervalo, que es de 1 a 2, vamos a realizar el mismo procedimiento. Sería la corriente del inductor de 1 a 2 va a ser igual a 1 sobre 10 henrios del integral de 1 hasta t de menos 100 voltios, que es esto, por dt más 5 amperios, que sería la condición inicial en el tiempo 1. Luego de esto, integramos y sustituimos 1 y t y nos devuelve esta función, que está en función de la corriente. Hacemos, así como en el pasado, la misma sustitución. Vamos a conocer cuál es la condición inicial en el tiempo de 2. Entonces, sustituyendo menos 10 por 2 más 15, nos devuelve una corriente de menos 5 amperios. Esta sería la corriente inicial para un tiempo 2. Así entonces, para un intervalo de 2 a 3, vamos a conocer cuál sería la corriente, que sería de la misma forma. La corriente del inductor va a ser igual a 1 sobre 10 henrios por la integral de 2 hasta t de 100 voltios, que tenemos acá, por dt menos 5, que sería la condición inicial en este tiempo. Lo vamos a integrar, lo vamos a multiplicar por 1 sobre 10 y lo vamos a restar esto. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la siguiente función. Esta sería la corriente para el intervalo. Conociendo cuáles son las funciones con las que trabaja la corriente en el inductor, podemos graficarlo de la siguiente forma. Esta es la función que nos devuelve para el primer intervalo de 0 a 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir tanto el tiempo 0 como el tiempo 1 en esta función para encontrar cuáles son los puntos que se interceptan en el eje. En el primer caso tenemos 10t menos 5. Sustituyendo 0 sería 10 por 0 menos 5, nos devuelve un valor de menos 5, que es este punto que está acá. Luego, sustituyendo un tiempo 1, nos da que 10 por 1 menos 5
es 5, siendo este punto 2. Conociendo que es una ecuación lineal, podemos saber de que esta es una ecuación de una recta y trazamos la recta. Así va a ser para el segundo y para el tercer caso. Como ya les había mencionado, la corriente en el inductor va a ser igual a la corriente en todo el circuito, o sea, la corriente de la malla. Entonces, sabiendo esto, podemos encontrar cuál es el voltaje en la resistencia. Auxiliándonos de la ley de Ohm, podemos saber que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y vemos esto, que el voltaje en la resistencia va a ser igual a 5 ohms por la función de corriente que ya habíamos encontrado. Multiplicando esto, nos obtenemos que el voltaje en la resistencia para el intervalo de 0 a 1 corresponde a 50t menos 25, para el intervalo de 1 a 2 a menos 50t más 75 y el intervalo de 2 a 3 a 50t menos 125. Así como en el caso anterior, nos damos cuenta que estas funciones son representaciones de rectas. Entonces, únicamente encontrando cuál es el punto de inicio y el punto final, podemos trazar dicha recta. Hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Sustituimos los valores de t igual a 0 y de t igual a 1 en esta función. En el primer caso, 50t menos 25 evaluado en 0 nos devuelve un valor de menos 25, que es este punto de acá. En un segundo punto tenemos que 50 por 1 menos 25 sería 25, siendo este punto 2. Y así vamos a graficar la segunda y la tercera ecuación para conocer cuál es el voltaje en la resistencia. Luego, ¿cómo vamos a conocer el voltaje en el generador? Auxiliándonos de la misma malla, podemos hacer una sumatoria de voltajes en esta, sabiendo que el voltaje total va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor. Ya tenemos cuál es el voltaje de la resistencia y del inductor. Lo único que hacemos es sumar las funciones. Tenemos que 50t menos 25 más 100 nos devuelve 50t más 75. Esto en un intervalo de 0 a 1. Así vamos a hacer también con el intervalo de 1 a 2 y de 2 a 3, conociendo cuáles son las ecuaciones de dicho voltaje. ¿Cómo vamos a graficar esto? De la misma manera nos damos cuenta que el exponente de nuestra función es 1. Entonces, estas ecuaciones corresponden a una recta. Sustituyendo un t sub 0 y un t1, podemos conocer cuál es el punto de inicio y de fin. Y únicamente vemos que si sustituimos t sub 0 en esta ecuación sería 50 por 0 más 75, nos devuelve un valor de 75. Y en 1, 50 por 1 más 75 nos devuelve un valor de 125. Únicamente trazamos la línea y ya tenemos cuál es nuestra gráfica. Así también hacemos para el intervalo de 1 a 2 y de 2 a 3. Muchas gracias.